Hola, muy buenos días. Soy Liliana Soto Riquelme, matrona docente, y hoy día les voy a hablar del tema enfermedad hemolítica perinatal o eritroblastosis fetal. Nuestros objetivos de aprendizaje del día de hoy son conocer los aspectos más relevantes de la enfermedad hemolítica perinatal y comprender los efectos que desencadenan el feto y recién nacido, e identificar el rol que cumple la profesional matrona-matrón en la prevención y manejo de esta patología. Como definición, la enfermedad hemolítica perinatal es una patología aloinmune, es decir, se caracteriza por la producción de anticuerpos contra células que son de la misma especie pero de distinta carga genética, producida por incompatibilidad sanguínea materno-fetal, siendo el más importante la del factor RH, en la cual la madre produce anticuerpos específicos que causan la destrucción masiva de los glóbulos rojos o eritrocitos fetales. ¿Qué es el factor RH? Es una proteína o antígeno que puede o no estar presente en la membrana del glóbulo rojo. Son RH positivas todas aquellas personas que tienen esta proteína en la superficie de su glóbulo rojo, y aquellas que no presentan esta proteína son clasificadas como RH negativo. El principal antígeno RH es el D. Cuando está presente, por lo tanto, se clasifica como RH positivo, y si no está presente, como RH negativo. ¿Cuándo hay incompatibilidad de RH? Cuando la madre es RH negativo y su feto es RH positivo. La madre no reconoce este glóbulo rojo por el antígeno que tiene en su superficie y lo ve como un cuerpo extraño, por lo tanto genera anticuerpos específicos contra el glóbulo rojo fetal. Si estos anticuerpos generados por la madre logran atravesar la barrera placentaria, van a atacar directamente a los glóbulos rojos fetales y los van a destruir. ¿Por qué se puede producir esta incompatibilidad de RH entre la madre y su hijo o hija? Debemos tener primero en consideración que el 85% de las personas son RH positivo, mientras solamente el 15% son RH negativo. De las personas RH positivo, 36% son homocigotas y 49% son heterocigotas. Si una mujer RH negativo se empareja con un hombre RH positivo, si esta persona es RH positivo homocigoto, el 100% de los hijos entre ambos va a ser RH positivo. Si la pareja es RH positivo heterocigota, hay un 50% de probabilidad de que salga RH positivo y 50% de probabilidades que salga RH negativo. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que el feto sea RH positivo y por lo tanto se produzca esta incompatibilidad. La isoinmunización materno-fetal por factor RH, es decir, que la madre genere anticuerpos contra la sangre fetal, se produce en un 4 a 6% de todos los embarazos de estas mujeres RH negativas. Y la gran mayoría se produce en mujeres que han tenido más de una gestación. Solamente se ve en el 10% de las primigestas. La prevalencia de esta enfermedad ha disminuido progresivamente con las estrategias de profilaxis desarrolladas en las últimas décadas, reportándose entre 1 a 6.8 por 1000 recién nacidos vivos. Se ha logrado una disminución de la mortalidad perinatal desde 46 en 100.000 a cifras cercanas a 1.6 en 100.000 nacimientos. La inmunización materna se puede deber a dos causas. La primera de ellas que podemos mencionar es a errores transfusionales, es decir, una mujer RH negativo que recibe sangre RH positivo durante una transfusión. Y también a hemorragia transplacentaria fetomaterna, es decir, al traspaso de sangre desde el feto hacia la madre cuando hay esta incompatibilidad RH. Al producirse esta hemorragia fetomaterna o transfusión fetomaterna en que pasa sangre desde el feto RH positivo hacia la madre RH negativo, si los volúmenes son menores a 0,2 ml, la mujer no producirá reacción inmune frente a la presencia de esta sangre que la reconocería como extraña. Es distinto cuando
los volúmenes son mayores. Se ha observado que hacia el tercer trimestre de la gestación, casi la mitad de las embarazadas tiene hasta 25 ml de sangre fetal en su torrente sanguíneo. Esto genera que durante el primer embarazo se produzca una sensibilización que es baja, es decir, la producción de glóbulos de anticuerpos contra los glóbulos rojos fetales es menor al 10%. Si se produce un segundo embarazo en que la mujer RH negativo tiene un feto RH positivo y ahí está este traspaso de sangre desde el feto hacia la madre, la sensibilización aumenta a un 30%. Y si son 3 embarazos o más, la sensibilización aumenta a un 50%. La respuesta inmunológica de la madre puede ser primaria o secundaria. Es primaria frente a una primera exposición del sistema inmune de la madre a esta sangre RH positiva del feto y en que ella va a producir anticuerpos IgM anti-D que son de gran peso molecular y no logran cruzar la barrera placentaria, por lo tanto este primer feto RH positivo no se afecta. Cuando se produce una respuesta inmunológica secundaria, hay una producción intensa de anticuerpos IgG, que son de bajo peso molecular, son más pequeños y por lo tanto logran atravesar la barrera placentaria y atacan las células eritrocíticas del feto. Y se observa esta reacción a partir de la semana 28 de gestación o en los primeros 3 días tras el nacimiento. Por lo tanto, si la mujer se expone por primera vez, la respuesta inmune primaria es inicial, no es tan agresiva, se produce IgM, que son de gran peso molecular, son anticuerpos grandes que no logran atravesar la placenta, por lo tanto no tienen una trascendencia clínica. Pero si se expone por segunda vez a un feto RH positivo, la activación de la respuesta inmunitaria es intensa. Se produce una gran cantidad de anticuerpos anti-D de tipo IgG que son de bajo peso molecular, son pequeños, logran cruzar la barrera placentaria y causan la destrucción de los glóbulos rojos fetales. ¿Qué condiciones aumentan el riesgo de sensibilización de una madre RH negativo? El que tenga placenta previa, haya un desprendimiento prematuro de placenta no inserta, los embarazos ectópicos, la drogadicción y los procedimientos invasivos en que se punciona la cavidad abdominal durante una gestación para tomar una muestra del feto. Cuando se producen estos anticuerpos anti-D IgG maternos, que son de bajo peso molecular, van a traspasar entonces la barrera placentaria y llegan a la circulación fetal, produciendo la hemólisis de los glóbulos rojos y desencadenando una anemia hemolítica. En el feto se van a producir hipoxia, que va a llevar a que hayan lesiones parenquimatosas y vasculares que son irreversibles, que se manifiestan como petequias o equimosis en la superficie de la piel y que pueden causar la muerte del recién nacido. Ictericia, que es la coloración amarilla de piel y mucosas, que se produce por un aumento de la bilirrubina en la sangre del feto recién nacido. La bilirrubina es un producto de la degradación del glóbulo rojo que puede llevar, cuando aumenta en niveles demasiado altos, a que se produzca una impregnación del sistema nervioso central que se conoce como kernicterus y que es muy peligroso ya que produce lesiones a nivel de las neuronas en este sistema. Y la eritroblastosis, que es la destrucción masiva de los glóbulos rojos, produce que aumente la eritropoyesis extramedular, lo que ocasiona que se produzcan lesiones hepáticas, hipoproteinemia, edema generalizado y muerte intrauterina. Lo ideal es hacer una detección antenatal y para ello se necesita clasificar el grupo IRH de todas las embarazadas. En aquellas que sean RH negativo hay que hacerle test de Coombs indirecto para ver si está produciendo
anticuerpos contra el feto. Si su test de Coombs indirecto es negativo, se concluye que no está sensibilizada, es decir, que no está reaccionando, produciendo anticuerpos contra su feto. Pero si la mujer es RH negativo y el test de Coombs indirecto sale positivo, podemos concluir que la gestante está inmunizada o sensibilizada y que la enfermedad hemolítica perinatal es posible de desencadenarse. Debemos tener en consideración que estas mujeres deben tener estudios mucho más acuciosos para saber si se están produciendo alteraciones a nivel fetal. Y una de estas es la ecografía Doppler, que se evalúa la arteria umbilical y la arteria cerebral media para estudiar si se está produciendo anemia fetal. También se puede realizar una espectrofotometría de líquido amniótico, en que se extrae una muestra de líquido amniótico, se procesa y se lleva a un espectrofotómetro para determinar la cantidad de bilirrubina en el líquido amniótico que se extrajo, para poder determinar esta cantidad y llevarla a una curva que se conoce como curva de Liley. Dependiendo de la cantidad, podemos encontrar o clasificar en zona 1, zona 2 y zona 3. En la zona 1, el feto está ligeramente afectado y se debe repetir amniocéntesis cada 2 o 3 semanas, efectuándose el parto cerca del término. Si está moderadamente afectado, se repite amniosíntesis cada 1 o 2 semanas y el parto se debe producir apenas tenga madurez pulmonar. Y si está gravemente afectado, el feto alcanza una edad en la que el riesgo de parto y neonatal sea menor que los de tratamiento intraútero, por lo tanto, habitualmente nacen en forma muy precoz. La cordocentesis es un examen intrauterino en que se funciona la cavidad abdominal para llegar al cordón y extraer un poco de sangre fetal. De esa manera se puede determinar el grupo de RH fetal y medir el hematocrito hemoglobina Coombs directo, es decir, evaluar si hay anticuerpos en la sangre fetal. También medir los niveles de bilirrubinemia, plaquetas, eritropoyetina y gasometría. ¿Cómo se manejan las mujeres RH negativas que no están sensibilizadas? Se le debe solicitar un Coombs indirecto trimestral y se le debe administrar el Rogan o la vacuna anti-D, que se debe colocar sobre todo ante un procedimiento invasivo, metrorragia del tercer trimestre, aborto, embarazo ectópico o mola, versión externa y trauma abdominal. Y si no se sensibiliza durante toda la gestación, en el posparto, al tener el resultado del grupo IRH del recién nacido, si es un recién nacido RH positivo, se le debe administrar esta vacuna inmunoglobulina G anti-D por vía intramuscular. En el caso de embarazos afectados por isoinmunización RH, se debe determinar siempre el grupo IRH paterno. Si es el primer embarazo afectado por esta isoinmunización, se debe repetir el test de Coombs indirecto en forma mensual hasta las 24 semanas y luego cada 2 semanas. Si la titulación sale menor a 1,32 o menor a 1,64, el parto se puede producir al término de la gestación. En cambio, si la titulación es mayor o igual a 1,64, a partir de las 24 semanas de gestación se debe hacer la medición del pic sistólico de la arteria cerebral media en forma semanal, ocupando una ecodoppler. Si hubo un embarazo previo afectado, no se requiere medición de títulos de anticuerpos anti-RHD
y a partir de las 18 semanas de gestación se debe hacer esta evaluación con la ecodoppler, es decir, medir el pic sistólico de la arteria cerebral media en forma semanal. Si el pic sistólico de la arteria cerebral media es menos de 1.5, se debe realizar monitoreo fetal desde las 32 semanas. Si el monitoreo es bueno, el parto se puede producir entre las 37 y 38 semanas, pero si sale sospechoso, se debe realizar un test, un Doppler y un test de tolerancia a las contracciones para evaluar la interrupción de la gestación. Si el pic sistólico de la arteria cerebral media es mayor de 1.5, se debe realizar una cordocentesis para determinar el hematocrito fetal. Si el hematocrito fetal es menor o igual a 30%, lo ideal es realizar una transfusión intrauterina y continuar con monitoreo fetal desde las 32 semanas, que se resolvería de la misma forma mencionada anteriormente. Si el hematocrito fetal es mayor de 30%, se realiza cordocentesis semanal. Y en el caso, por ejemplo, si este monitoreo fetal a las 32 semanas aparece un hidrop fetal, entre las 34 y 36 semanas se debe hacer test de maduración pulmonar, evaluar el uso de corticoides e interrumpir el embarazo postmadurez confirmada. Si tiene 37 semanas o más, se debe interrumpir de inmediato en caso de presentar hidrop fetal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que puede tener un recién nacido? Lo primero que podemos mencionar es el hidrops, como vemos en la imagen que tenemos acá. Anemia, insuficiencia cardíaca, hepatomegalia, en que el volumen del hígado aumenta, distrés respiratorio, equimosis o púrpura, acidosis e hipoxia. En el recién nacido debemos asegurarnos de que se tomen varios exámenes y debemos considerar grupo IRH, test de Coombs directo, bilirrubinemia, hematocritohemoglobina y recuento de reticulocitos. Como rol de la matrona y el matrón, debemos valorar todos los antecedentes perinatales con el objeto de valorar el grado de compromiso fetal. A través del grupo IRH materno y paterno, antecedentes gineco-obstétricos como la cantidad de embarazos, de partos, de abortos y procedimientos invasivos realizados durante las gestaciones. Si se realizó o no profilaxis en el embarazo anterior, es decir, el uso de esta vacuna anti-D. Si hay sensibilización de la madre a través de la evaluación de los títulos del test de Coombs indirecto, a través de la realización de exámenes complementarios como ecografías, amniocentesis, cordocentesis y la realización de tratamiento antenatal a través de una transfusión fetal. En el recién nacido inmediato se debe realizar un examen físico exhaustivo en búsqueda de signos o síntomas de enfermedad hemolítica perinatal como palidez, ictericia, edema, hepatosplenomegalia. Debemos hacer la realización de toma de exámenes normados para el hijo de madre RH negativo. Esta muestra habitualmente se toma del cordón y es para grupo RH, test de Coombs directo, bilirrubinemia y hemograma. Si el recién nacido inmediato presenta hidrops, se debe coordinar con la UCI neonatal, preparar la atención del recién nacido de alto riesgo, tener el ambiente térmico neutral, contar con equipos de reanimación y equipos de drenaje pleural. En el puerperio, en caso de recién nacidos que no estén comprometidos, hay que hacer el rescate de los resultados de examen. Como les mencionaba, si al rescatar el grupo IRH y es un RH positivo, se debe informar al puerperio para que a la madre le coloquen esta vacuna anti-D. Y también se debe determinar el test de Coombs directo del recién nacido y debemos preocuparnos de rescatar ese resultado. Se debe observar si es que se produce un inicio precoz de aparición de ictericia, es decir, antes de las 24 horas. Se debe educar a la madre y hacer una coordinación oportuna en caso de hospitalización. El tratamiento tiene como objetivo disminuir la bilirrubina, eliminar anticuerpos y disminuir la hemólisis a través de una
el uso de fototerapia o la realización de una exsanguínea transfusión en recién nacidos con bilirrubina mayor a 20 miligramos por decilitro. La fototerapia es el uso de una luz en el espectro de luz azul que ayuda a transformar la bilirrubina para que se pueda eliminar por orina y deposiciones. Por lo tanto, esta bilirrubina que impregna la piel y las mucosas se empieza a eliminar y baja sus niveles. Y en caso de recién nacidos que no respondan bien a la fototerapia o que sus niveles de bilirrubina sean demasiado altos, debemos hacer una exsanguiniotransfusión. La exsanguiniotransfusión es un procedimiento en el cual se produce un recambio sanguíneo, es decir, se va retirando sangre del recién nacido mientras se va administrando una sangre que se ha pedido al banco de sangre que sea RH negativo. De esta manera se van a remover las células inmunizadas y se va a corregir la anemia hemolítica secundaria. Se ocupa la vena, la arteria umbilical. El tipo de sangre debe ser compatible con el tipo de suero del recién nacido y de la madre que es RH negativo y debe ser lo más fresca posible. El volumen a cambiar es el doble del volumen sanguíneo, es decir, entre 160 a 180 ml por kilo. De esa manera se busca remover 2 volemias completas del recién nacido, pues se determina que el recambio de una sola volemia remueve aproximadamente el 72% de la sangre del recién nacido, mientras que 2 volemias remueven el 87% del volumen, siendo mucho más beneficioso para este recién nacido que está afectado por esta destrucción masiva de sus glóbulos rojos. Muchas gracias.